Qué increíble, doctor, escuchar esto porque obviamente resuena, creo que en toda la gente que va a estar viendo este video, resuena que todos hemos estado bajo esa influencia mental de pensamientos aleatorios que llegan y nos sacan de cierta armonía. Vivimos bajo distintos esquemas, ¿verdad? Que esta Matrix ha hecho para mantenernos encerrados acá. Entonces la pregunta puntual que va muy, muy alineada a esto sería, ¿cómo intervienen entonces estos seres en el día a día de cada uno de nosotros? ¿Y cómo sería lo que usas tú en tu metodología, digamos, para cortar esa posesión según sea el escenario? A ver, esos seres, el humano les pertenece. Yo les pertenezco. Tú les perteneces. Desde la base genética 98% reptil, las humanidades que existen en planetas como este, en planetas de tercera dimensión, les pertenece. Pero una cosa es que sea así, otra cosa es que tú lo permitas. Eso es así de simple. Cuando decides no permitir esa realidad y decides conocer al ser que te controla y que controla la parte política y que controla tu economía, y que controla tu parte sentimental, que controla tu parte profesional, laboral, que te controla en todo, en absolutamente todo, debes conocerlo. Cuando vislumbras la parte opuesta, que es la parte antagónica de ese ser, y comienzas a evaluar desde su típico comportamiento lo que significa la enorme inteligencia de esas entidades, estás accediendo al verdadero potencial, a la real condición humana. Solo desde esa evaluación es posible acceder a la parte opuesta, que es la real condición humana. Allí la entidad reptil, a ver, estas entidades de cuarta dimensión que son reptiles, que son grises, que son metalianos, que son mantis, que son dragones, Insectoides, sí. insectoides y un sinnúmero, Sí. ya no tienen nada que hacer, te perdieron. Pero el objetivo realmente, cuando nosotros alcanzamos ese punto, el objetivo realmente del ser humano es alcanzar ese aprendizaje, es entender la instancia en estos mundos. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual y lo enfocamos al más alto nivel, vamos a entender que el único propósito de toda esta realidad que está muy bien descifrada justamente en esta época, porque antes no se escuchaba hablar de reptiles, antes no se escuchaba hablar de implantes, antes no se escuchaba hablar de humanos luz, antes no se escuchaba hablar de líneas delgadas y puntos singulares, antes no se escuchaba hablar de la conexión a nivel celular de dos entidades actuando bajo típicos comportamientos, sino es hasta ahora. Cuando tienes claro ese punto, Carlos, y para todas las personas, el objetivo real de nuestra instancia en este plano 3D es formarnos como nuevos humanos luz. Los humanos luz que existen de la quinta dimensión hacia arriba solo llegan desde los mundos de tercera dimensión por formación. Eso es así de categórico. Ese cuento del salto cuántico y que vienen las naves y que los ángeles y los arcángeles y que hay que hacer oraciones y que eso es estrategia de estas entidades. El trabajo personal va mucho más allá de lo que tú hasta ahora has escuchado. Y exige una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos enfocarnos en lo que nos toca, en nuestro potencial. Y tenemos frente a nosotros dos enormes potenciales o dos enormes seres, el uno muy poderoso y muy inteligente, y el otro con un enorme potencial antagónico a ese ser que es inteligente.
Y si nosotros queremos formarnos como nuevos humanos luz, tenemos que aprenderle del ser poderoso y del ser inteligente en función del enorme potencial. No hay otra. Wow. No existe otra manera. Y cuando accedes a la parte antagónica de ese ser, tienes la opción de salir de este infierno bonito por fusión o por sostenimiento del ser luz, que es tu mejor versión. El ser luz es mi mejor versión y la mejor versión de todas las personas que buscan acceder a la verdadera condición espiritual bajo un lineamiento correcto. Mira, todo lo que vemos acá, Carlos, todo lo que yo escucho, todas las entrevistas que veo, todo lo que sale en internet, es necesario, se necesita, porque ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a confrontar una información con la otra? Exacto. Cuando Carlos Ruiz no pueda entrar a cuestionar una información que supera la que has alcanzado hasta este momento, ¿qué te toca hacer? Asumirla. No hay otra. ¿Y cómo la asumes? Porque hay una forma de comprobar. ¿Cómo la asumes? Porque es al más alto nivel espiritual como nunca antes. ¿Cómo la subes? Porque es comprobable. Nunca antes, Carlos. Una información al más alto nivel espiritual pasa a ser comprobada. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde se comprueba? ¿Desde dónde se comprueba esa parte espiritual que es al más alto nivel espiritual como nunca antes? Desde tu ADN. Desde la información que este ADN registra vida tras vida y vida tras vida. Tú para estar ahí sentado, Carlos, pasaste por asesino, por homosexual, por militar, por mendigo, pasaste por mujer, por hombre, por hacendado, por presidente, por brujo, por chamán, por drogadicto, por todo lo que vemos aquí. Aquí nadie se escapa. Y para eso son las 500 encarnaciones. Sí, señor. Todo eso está registrado en tu ADN. Y cada una de esas experiencias, hay una mínima parte que se manifiesta en la siguiente vida. Modulación del ADN según la inteligencia de las entidades reptiles. Ellos necesitan garantizar el control absoluto desde un ángulo que no lo podemos ver. Tenemos que hablar ya de dimensiones, porque ellos existen en la cuarta dimensión y nosotros en la tercera. Y cuando ellos ya tienen garantizado ese punto, para ti no te será fácil desconectarte de ellas. Será imposible. Van a tener que pasar una vida, 2 vidas, 100 vidas, 500 vidas, 800 vidas, 2000 vidas. Y cuando se cumple el ciclo, 2000 vidas, por ejemplo, 1500 vidas, por ejemplo, y no tienes ni la más remota idea de para qué existen los mundos tridimensionales, y no te preocupas por entender tu existencia desde la real condición humana y entender la enorme inteligencia de estos seres, y el humano luz, que es la parte antagónica, que te llevó a ese extremo ya irreversible, ¿qué hace? Te entrega, se eyecta. Él se libera de donde está, entra al aspecto físico, se produce una eyección de la parte del gen luz del núcleo de la célula, y en el aspecto físico se produce ocurre una autocombustión. Se llama muerte segunda. El humano luz se da cuenta de que la persona, el aspecto físico, no hizo absolutamente nada por formarse como un nuevo humano luz. Y existen miles y miles de sistemas tridimensionales esperando que nuevos humanos luz lleguen a la quinta dimensión por formación. Y en la quinta dimensión, una vez Carlos Ruiz allá, sigue su proceso, solo que ya estás ahí. En la quinta dimensión, una vez Carlos Ruiz allá, sigue
sigue su proceso, solo que ya estás ahí de manera eterna, pero sigues el proceso hacia la ascensión a dimensiones superiores. ¿Cómo llegas a la quinta dimensión para entender que debo seguir hacia otras dimensiones superiores? Ujú. Llegas con tu cerebro desarrollado al punto de existir en quinta dimensión y de poder salir de esta matriz. De resto tampoco es posible. Así que las doctrinas religiosas, lo que dicen los canalizadores, los videntes, los mensajes que dan por ahí de Astar Cherán, de la Federación Galáctica, las filosofías, los libros sagrados, los apócrifos, el libro tripartita que estuve viéndote en estos días, eso es más de lo mismo. Es la manera más inteligente de poder detener al ser humano a su propia investigación. Qué curioso, don William, porque de hecho, ahora que me mencionas eso de los libros gnósticos, sí, estaba compartiendo mucho de eso y me resuena mucho porque hace mucho match. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, que de hecho está la misma Biblia lo dice, y quiero saber tu opinión. Obviamente que cuando llega Adán y come del árbol del conocimiento del bien y el mal, adquiere conciencia, según estos textos, ¿verdad? Sin embargo, en la misma Biblia lo dice. No dejemos, y lo dice en plural, obviamente, porque el Dios del Antiguo Testamento hablaba en plural, no dejemos que coma del árbol de la inmortalidad, porque ahí sí ya se cayó todo. Conocimiento prohibido. Exacto. O sea, de una manera u otra, entonces, estos entes llegan y me imagino que los humanos de hace miles de años vivían sus buena cantidad de cientos de años. Y eso permitía que tuvieran una conciencia, digamos que elevada, que les permitiera desarrollar ese humano luz y poder salir de acá. Entonces me imagino que llegó un momento que dijeron, no, para un poco. Quitémosle un poquito el asunto, bajémosle la edad, modifiquemos ADN y que no vivan tanto para que obviamente sigan sirviendo de alimento, ¿verdad? Energético, y que obviamente siga el ciclo repitiéndose una y otra vez, porque pasamos por ese velo del olvido, volvemos acá, volvemos a seguir cometiendo pendejadas, nos vamos otra vez y así. ¿Qué aspecto tenés o qué pensamiento tenés en cuanto a esto? Mira, Carlos, son ciclos. La era de los gigantes existió. Viene de la época tartaria, que fue toda la civilización sumeria. Eran gigantes. Sí. Pero esos gigantes, en cuanto al control por parte de las entidades reptiles, no existe ninguna diferencia en cuanto al control de las entidades reptiles en nosotros, o en el ser humano de hoy día. Sí. Es más de lo mismo, simplemente que los ciclos definen morfologías totalmente distintas. En esa época los atlantes eran gigantes, los lemures eran gigantes, y en los atlantes de manera específica hubo una división en los que son y los que no. En estos momentos la humanidad se está dividiendo en los que son y en los que no. Eso, lo que está sucediendo hoy día sucedió en la época atlante, y los atlantes tenían 6 metros, 5 metros, 4 metros de estatura, 3 metros 50. Y existía en esa época los maestros Atlasrá. Justo lo que acabas de decir, ¿no? El evitar o prohibir el acceso al conocimiento del humano luz original, porque a eso es prácticamente que se refiere, determinó en los atlantes una profunda división. Y en esa época, maestros Atlasrá, con el conocimiento del humano luz original, que podrían vivir 10.000 años, 12.000 años, y si querían seguir existiendo como humanos allí para seguir orientando y como guías, pues ellos cambiaban de cuerpo si quisieran. Wow. Pero las entidades reptiles, aunque con todo y eso,
llegaron y dividieron a esa raza. Y el resultado de esa división, básicamente somos nosotros. Cuando Ok. ellos llegan a Egipto, llegan a Medio Oriente, llegan y poblan todos estos continentes. Sí. La sabiduría está ahí, la información está ahí. Pero hay algo que es particular y hay un patrón común dentro de toda esta información. Todo lo que tú lees en los libros apócritos, gnósticos, en los libros de tripartita que lo mencionaste en estos días, Sí. toda la información que entregan los grandes profetas, por llamarlos de alguna manera, Ujú. tienen algo en común. Y es la sabiduría al más alto nivel de la entidad reptil. Si logras descifrar eso, Sí. accedes al enorme potencial del humano luz original. Si no, no. Te quedas ahí, no das el salto. Wow. No das el salto. Y tú crees que vas a llegar allá al cielo, a la quinta dimensión. ¿Qué crees? La parte alta de la cuarta dimensión, en el umbral o línea divisoria hacia la quinta, no difiere mucho. Vives allá de manera eterna, te ubican con toda la tecnología del mundo, te ponen todas las mujeres hermosas que quieras y estás supeditado, estás sujeto al control de las altas jerarquías de las entidades de la cuarta dimensión. Y vives y crees que estás en la quinta dimensión. Para eso es la cuarta dimensión, la inteligencia de esas entidades, los recursos que utilizan. ¿Qué crees? La parte fisiológica, tu estructura y la mía, permite a una tecnología reptil conocida como implante ser compatible. Y tú puedes portar 800 implantes en tu cuerpo, 500 implantes en tu cuerpo, 20 implantes en tu cuerpo dotados de altísima tecnología y los ubican en tu cerebro, en tu zona Sí. cardíaca, en tu Sí. columna, en tu zona sexual. Y ya estás listo. No puedes hacer nada. Estás controlado. Y si te da por buscar ser maestro, pues te dan la maestría. Y si de pronto tú entiendes que ser maestro es desarrollar el cerebro, los reptiles te lo desarrollan. Hay dos opciones para activar el cerebro y salir de matriz. Una, a raíz de la inteligencia reptil y utiliza todos los implantes y dispositivos tecnológicos compatibles con el ADN y te lo colocan en tu cerebro y lo desarrollas y derechito a la parte alta de la cuarta dimensión. Ok. Y la otra, activas tu cerebro por acción de tu mano original. Ahí sí llegas a la quinta de verdad. Ahí sí ya es un brinco ya más Entonces grande. tienes la opción, Sí. tienes la opción. Dígame una cosa, don William. Pero ¿cómo vas a hacer para establecer la diferencia y entender A eso voy, que sí. dentro de tu búsqueda no caigas en la parte alta de la cuarta dimensión con toda una sabiduría y cerebro desarrollado? Exacto. ¿Cómo lo reconozco? Entonces, ahí es donde entrar a conocer el enorme potencial de esas entidades es desde aquí, ahorita, ya mismo. Porque si no lo haces ahorita, ¿cuándo? Sí, cierto, porque es de no saberlo, como decimos aquí en mi país, me voy de pollo, ¿verdad? Mm. Y creo, como bien dices, bajo la construcción de un constructo que sería la cuarta dimensión, la alta, yo me voy pollo, me voy ahí de inocente y creo que estoy en la quinta. Entonces, dígame una cosa, don William, esta pregunta está muy relacionada con esto que estamos hablando. Me gusta porque las preguntas que tengo acá están muy relacionadas y van como en hilo. Parece que hablamos antes de esta conversación sobre esto. Qué bueno. Sí. Vivimos entonces, ahorita, tercera dimensión, 2025, el doctor William, Carlos Ruiz por acá. Vivimos nosotros entonces dentro de una programación energética inteligente, tipo superinteligencia artificial, que ha sido desarrollada para esto que estamos hablando. Muy inteligente, claro que sí.
Es una realidad ineludible que define el hecho de ser descifrada por parte tuya, pero ser descifrada de verdad. Ser descifrada es avanzar. Avanzar es no quedarse, no estancarse. Avanzar es ser exigente contigo mismo, ser exigente conmigo mismo. Yo te decía hace rato que hemos entrado a consolidar toda esta información y hemos entrado en una fase interesante. Sí. Y la fase interesante ya va más allá de toda esta información, más allá de lo que surge del subconsciente humano. Mira, Carlos, no existe en este planeta Tierra, así categóricamente te lo digo, y que todos tus seguidores lo escuchen, pero en este planeta Tierra no existe una sola persona que niegue de manera contundente y certera lo que porta en su subconsciente. No puede hacerlo. En tu cerebro está la imagen del ser que te creó. Y si tú quieres conocer ese ser, debes entrar al subconsciente. El cerebro tiene tres aspectos fundamentales: consciente, inconsciente y subconsciente. El subconsciente es una brechita que estos seres no pudieron sellar, porque lo necesitaban para los engramas. ¿Y qué es un engrama? Un mínimo impacto negativo registrado sin que a ti te haga nada, ningún prejuicio, pero el mínimo impacto negativo está allí registrado. Pero ese mínimo impacto surge en determinadas circunstancias cotidianas en función de conformar una patología psíquica y no te puedes dar cuenta. Si nosotros queremos entrar a resolver por qué a ti te sudan las manos cuando escuchas la bocina de un tráiler y no entiendes por qué y sientes pánico y sudas, te sientes tembloroso y entras en hipnosis o respondes a la inducción. Yo no hago hipnosis de antemano, ¿no? William Criado no es hipnosis. Que utilizo ese recurso es otra cosa. Respondes a la inducción y vas a la causa por el cual cuando escuchas la bocina de un tráiler de esos te sudan las manos, te sientes angustia, te pones tembloroso. Y resulta que tuviste un accidente en otra línea de tiempo, incluso en otra existencia, y perdiste el conocimiento. Tu cerebro está grabando absolutamente todo lo que está sucediendo. Él sigue trabajando, él sigue grabando. Tú cuando duermes, el cerebro sigue trabajando. Sí. Entonces graba las personas que llegan, si estás en una calle, escuchas los carros, si alguien te está asistiendo, escuchas la forma como proceden, escuchas el sonido de la ambulancia, todo eso lo está grabando el cerebro. Pero de repente pasó un tráiler de eso y se vio en la penosa necesidad de activar su bocina, que es muy fuerte, y ese impacto fue el que quedó grabado ahí, y esa es la respuesta. Esa experiencia, al quedar grabado ahí, tiene como respuesta el hecho de que en otras existencias, en otra oportunidad, tú al escuchar esa bocina, sientas miedo, se te sudan las manos, sientas temblor, sientas pánico. Y encontramos la causa. Cambiarla es muy fácil. Cambiar ese tipo de circunstancias es muy fácil. Pero eso no es lo importante. Lo importante es por qué el cerebro graba ese tipo de circunstancias en función de lo que pueda sentir en las siguientes existencias. ¿Y qué significa el hecho de sentirte con las manos sudorosas y sentir pánico? Y cuando yo te paso a revisar, en el momento en que estás sintiendo pánico y te encuentras con una cantidad de dispositivos en respuesta a ese sonido, te vas a dar cuenta que hay una superinteligencia detrás de eso. Y tú lo vas a identificar. Cuando detectas lo que tienes en tu cerebro en función de lo que estás sintiendo, y en el cerebro hay implantes que no deben estar, en su zona cardíaca hay implantes que no deben estar, en tu columna hay implantes que no deben estar, alguien los coloca. Y es cuando llega una de estas entidades. Llega un reptil, llega un demonio, todo depende de la circunstancia. Sí. Llega un grises, llega lo que tenga que llegar. Allí radica prácticamente la importancia de los eventos cotidianos en las personas,
Por eso no puede pasar desapercibido absolutamente nada sutil, porque es sinérgico. Fíjate que un algoritmo se conforma desde lo que es un organelo celular en función de un detonante enorme. Ahí hay una sinergia que nosotros no podemos negar. Fíjate que la información que existe como un algoritmo matemático se convierte en fatalidad, en un evento extremo. Y ese suceso viene desde un registro a nivel celular definido como un algoritmo. Ese algoritmo, la única manera de romper ese algoritmo es desde la condición que define una información a nivel celular. Imagínate eso. ¿Cómo rompemos eso? Pues de la misma manera. ¿Y cómo es la misma manera? Actitud, típico comportamiento humano. Si yo soy consciente de lo que no le pertenece al humano luz, identificar lo mínimamente hostil para mí no es difícil. Y lo mínimamente hostil existe en un comportamiento que es atípico, pero no evaluado ni tenido en cuenta en las personas. ¿Qué sucede al niño o a la niña que amas cuando la miras mal? ¿Qué crees que ella no se da cuenta? ¿Y sabes el impacto que le va a suceder, le va a ocasionar a esa niña? Un mínimo desprecio. Le vas a crear un trauma. Y eso va a quedar ahí registrado para el resto de los días que le quedan a esa niña. Y de ahí en adelante va a condicionar el comportamiento de esa niña. O va a ser víctima más todavía de un sistema como este, o simplemente va a tener que entrar a superar esa circunstancia y entender por qué tú actuaste de esa manera cuando tú amabas a esa hija o a tu esposa. Entender el enorme potencial que define una información a nivel algorítmico es desde ese mínimo comportamiento sutil que nadie lo tiene en cuenta, que a la postre va a determinar un evento fatal, extremo. Wow. Eso es así, de esa manera, ineludible. Dígame una cosa. ¿Por qué? Porque el humano no aprende y tú sigues mirando mal a la niña hasta que terminas castigándola, hasta que terminas maltratándola. Eso siempre pasa. Wow. Esa es una realidad que nadie tiene en cuenta. Si nosotros queremos salir de aquí, tenemos que conocer la entidad. Si nosotros queremos conocer la entidad, es a través de nosotros. Y lo único que permite evaluar, calificar ese aprendizaje, Carlos Ruiz. O sea, cuando entras en el cuento de evaluar la entidad, cuando entras en el proceso de aprendizaje, cuando decides aprender todas esas entidades, cuando consideras haber aprendido todo de ellas, ese aprendizaje debe ser calificado. Y la única manera de calificar ese aprendizaje solo es posible a través de la desprogramación. Y la desprogramación del ser humano solo es posible cuando tú rompes el algoritmo. Ese algoritmo, una vez inhabilitado, el núcleo del ADN, que es luz, se expande. Entonces se produce lo que te va a permitir el salto cuántico. Expansión del gen luz a nivel corporal y expansión del gen luz a nivel cerebral. Son dos realidades comprobables, ineludibles, inobjetables, en función de salir de esta tercera dimensión a la quinta. Te lo repito, dos formas. Una es por fusión y cambio de rango de vibración de la materia, y a la otra es sostener al humano luz, esperar a que desencarne, y el humano luz se encarga de trasladar tu aspecto físico a la quinta dimensión. No hay otra forma. Wow. Lo demás es filosofía bonita, lo demás es canalizaciones normales, lo demás es inteligencia de las entidades reptiles, y vemos religiones, maestros, iluminados. Vemos todavía a Carlos Ruiz
maestros que se etiquetan así, pues, y un montón de gente detrás, y dicen que para alcanzar la iluminación tienen que ir a la ayahuasca. Eso es una locura de un tamaño gigante, con una con una sutilidad inteligente enorme y una sugestividad que tú vas a las ayahuascas que sean con tal de conseguir la iluminación. Eso es irracional. Si tú vas, por ejemplo, te tomas la ayahuasca esa y te metes ese cosa que son el sapito, la ayahuasca, que es una brebaje, una bebida, y el Sí. chamán allá o el maestro todo encopetado, y un montón de personas ahí, este tipo es extraterrestre, vamos a hacer lo que dice, y te tomas esa bebida, vas a ver demonios, te vas a revolcar allí, vas a pasar un mal rato, y a lo mejor lo que te viene va a ser peor. Y si quieres investigar qué pasó allí, entras en hipnosis. Vas al momento que estás tomando la ayahuasca y resulta que los demonios te hacen cola y los reptiles te hacen cola y se te ríen. Y el jefe está en el chamán. Entonces, ¿a qué iluminación se debe? Yo estoy de acuerdo, perfecto, vamos a iluminarnos. Activación del cerebro desde la enorme inteligencia reptil. Listo, vamos. Y me tomo las ayahuascas que sean posibles y activo mi cerebro y ya está. Y llego a la parte alta de la cuarta dimensión, como todo un maestro, a disfrutar de eternidad, a disfrutar de mujeres, a disfrutar. Pero cuando de pronto llega y pasaron 1000 años y resulta que allá, como no existe el tiempo, al otro día aparece el jefe. Venga para acá, William, vamos para la Tierra otra vez. Yo, ¿cómo? ¿Y Venga yo para por acá. qué? ¿Y yo por qué? ¿Y cómo que para la Tierra? ¿Cómo que para la Tierra? Y resulta que ese jefe, Carlos, se muestra como un ser todopoderoso, grandote, con una barba larga y todos ojos verdes, tipo Astar Cherán, y pelo rubio y todo con atuendos y llega con su báculo de poder. Y no, hombre, pues ¿quién no le hace caso? ¿Ah? Y otra vez para la tierra y vuelve y juega. Sí. Entonces esta vez al pobre William lo van a mandar por allá para una isla que no va a conocer civilización alguna. Y Ya. ahí el pobre, y me voy a encontrar con Carlos, jefe ahí de la tribu, Y, y vamos a llevar de la buena. no, no, y es cierto. Bueno, solo una vez en la vida. Lo Ay, no hice digas. hace 5 años fue Bueno, eso. no soy brujo, ¿no? De antemano, ¿no? No, no. Ni vidente tampoco. No, 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 no. Solo una vez lo hice hace 5 años, pero solo una vez, literalmente. Era un retiro en el que se podía hacer, eran 4 noches, entonces cada noche se podía hacer una toma. Es curioso porque yo solo lo hice una noche, una vez. Y después es curioso porque al final de la experiencia, una voz me dijo, con una vez es suficiente. Y yo, bueno, y dale, dale. Ahí, obviamente, eso fue hace 5 años, 5 o 6 años. Obviamente ahí he ido estudiando estos temas tan interesantes, ¿verdad? Y ahora me encuentro con esto que me estás diciendo y me hace mucho sentido, porque si bien la pregunta que te hice anteriormente, de que si estamos metidos dentro de un constructo general que abarca literalmente todo el universo, significa que todo lo que está creado acá está hecho, por más romántico que parezca, para mantenernos acá. Pero si tú lo permites. Exacto, si yo lo permito, si yo lo utilizo, si yo me voy, como decimos popularmente, si me voy en ese viaje, ¿me entiendes? En ese viaje de romantizar las cosas, que la madre ayahuasca, que esto, que el otro, me voy en ese viaje y obviamente pierdo la conciencia de alguna manera para poder generar inteligentemente yo potenciar o activar ese humano luz. Me imagino que por ahí va el asunto. Sí, es que hay zonas de confort, ¿no? Zona de confort económica, Ujú, ujú, sí, zona de confort profesional, claro. zona de confort espiritual, la más normal es la espiritual. Porque la gente está adoctrinada.
El ser humano, es muy usual en el ser humano que delegue su parte espiritual en fuentes externas. Y dentro de esa condición aparentemente normal, las personas entran como en una sala de espera. Y vamos a esperar a que llegue a Star Cheran con su flota. Y ya yo estoy listo para que me lleve. ¿Cuántas veces a Star Charan todavía sigue la Star Charan ese manifestándose por ahí en canalizadores? Cuando Star Charan es una bestia que no existe, ni existe Metatron, ni existe Socobuco, Alanizo. Era Socobuco, una bestia de esa reptil. Hombre, ¿qué les cuesta a estas entidades inteligentes reemplazar a uno de esos? Nada. No les cuesta nada. El problema es que Carlos Ruiz, y me sumo, porque yo no me puedo detener, no me puedo estancar. El problema no son esas bestias. El problema eres tú. Estancadito ahí en una zona de confort, haciendo videos que te reportan $5,000 mensuales y ya está. La resolví. Sí, No, sí, 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 no, sí, sí. no puedes quedarte, no puedes estancarte. William Criado no se puede estancar. Nosotros, ¿yo qué saco con entregar una información, Carlos, Ujú. que no se puede entrar a cuestionar? Porque la información que surge del subconsciente humano no se puede cuestionar, porque es comprobable. Así de sencillo es. Entonces sabrás quién maneja las religiones, quién maneja a los videntes, quién maneja a los canalizadores, quién maneja los textos bíblicos y sagrados, los apócritos, los tripartitos, quién es el brujo que está a la vuelta de la esquina, quién maneja al chamán, quién maneja a los iluminados de hoy en día. Ya te dije, hay dos senderos muy fuertes. ¿Y tú te iluminas por el lado reptil o por el lado del humano luz original? Tú decides. Pero tienes que acceder a la información. Yo no puedo transitar por este mundo con un trapo aquí y siguiendo a otra persona. Si yo te digo a ti que todo es comprobable es para que tú lo hagas, Ujú. para que tú lo compruebes. Es cierto. Y si hay bases fundamentales para entrar a comprobar como que la información que existe en el subconsciente humano no se puede negar y acceder a ella es real como este diálogo, pues hay que hacerlo, Carlos. Hay que hacerlo. Qué interesante esto. Rompe paradigmas completamente, doctor. Porque Totalmente. obviamente digamos, yo en lo personal y la gente que sigue este canal sabe mucho de eso. Sabe casi que toda mi vida yo estoy muy abierto. Yo he pasado durante toda mi vida por varias no, una sola religión, solo que dividida en dos, católica y evangélica, ¿verdad? Y obviamente uno va metiéndose en el hoyo del conejo ya después de salir de eso. Es como salir por capas, ¿me entiendes? Entonces, aquí viene la pregunta. Yo sé que, y corríjame si estoy equivocado, por favor, ¿cómo se llama? Sus enseñanzas se basan en sustentar la conexión, ¿verdad? Que implica, obviamente, la responsabilidad del ser luz desde todos sus parámetros. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo desarrollamos, digamos, en el caso de las personas de a pie, como yo, como las personas que van a estar viendo este video, cómo desarrollamos o cómo le damos paso a ese 2% del gen luz para que sea él quien conduzca nuestro paso por este espacio temporal que llamamos vida y de paso quitarnos todos esos implantes y cosas que nos han puesto? Qué buena pregunta. Mira, hoy tuve una sorpresa esta mañana Ujú. y resulta que una niña de 13, 14 años tiene que presentar una tesis en su colegio Ujú. y es una hija de una de mis asistentes. Pero créeme, la niña se puso a ver todos los videos y ella dijo que iba a presentar la tesis del trabajo de William. Oh, qué bonito. Ay, sí, muy bonito, la verdad. Sí, sí, Y lo claro, tituló y todo. Dice, claro. Empoderamiento desde la visión de William Criado en el humano. Qué lindo. Y llega y me pregunta,
William, ¿qué es el empoderamiento? Yo me quedé frío. ¿En serio? Mira, en todas las entrevistas que he tenido, nadie ha hecho esa pregunta. Y sí que me puso a pensar, porque tengo que darle la respuesta a su nivel. Entonces ahí como introducción yo le dije, mira niña, mi corazón precioso, le dije, empoderamiento es no creer en nadie, sino en ti, a menos que te demuestren y te comprueben las cosas. Así es, yo así es. Eso es empoderamiento. Pero tienes que analizarlo desde lo que tú ves, desde lo que hay en tu entorno. Tienes que analizarlo desde el comportamiento de tu madre, de tu padre. Tienes que detectar lo falso que ellos hayan podido haber sido. Tienes que analizarlo desde la visión que te permite a ti entender qué es verdad y qué es mentira. Tienes que analizarlo desde cómo tu entorno y quienes están, tus maestros, tus amigos, puedan entrar a comprobar desde su alcance las cosas que se mencionan. Eso es empoderamiento, porque no puedes depender de nadie sino de ti misma. Y dice, sí, usted lo dice en los videos. Me pareció impresionante, la verdad. Sí. Mira, si nosotros queremos entender nuestra instancia acá, basta, Carlos Ruiz, con contemplar la parte opuesta de lo que no le pertenece al humano luz como comportamiento. Tienes que hacer un análisis mental de tus sentimientos, de tus actitudes, y entender la condición humana desde ese comportamiento. Si determinas lo hostil visto desde lo más sutil posible, como algo que no le pertenece al humano luz, estás en la vía correcta porque es la base de la desprogramación, es lo que rompe el algoritmo. Estás calificando el aprendizaje que implica haber entendido a la entidad actuando en ti, desde todos los niveles. Cuando aprendes todo de esas bestias, te desconectas, estás listo, alcanzas ese empoderamiento en función de lo que implica el humano luz y todo su potencial, y en ese sentido otras entidades no pueden llegarte, nadie va a pasar por encima tuyo, absolutamente nadie. ¿Y eso qué te va a significar o qué te va a representar? Criterios absolutamente propios. Entonces, Cierto. términos de nueva era van a la basura. Sugerencias del iluminado que viene de la India, a la basura. Que todo lo que se ha recorrido hasta este momento ha servido en función de ese criterio absolutamente propio. ¿Por qué? Porque entraste en fase de comprobar. Y cuando empiezas a comprobar por ti mismo tu verdadera condición humana, entenderás la enorme inteligencia y el enorme poder de la entidad en función del aprendizaje que estás evaluando. De lo contrario, no va a ser posible. ¿Por qué yo te digo que yo he entrado en fase de consolidar toda esta información? Yo no saco nada, o quizás mucho, pero desde lo que a mí me toca, yo no me puedo estancar. Yo no saco nada con mostrar una información de lujo, insospechada, que la gente se queda hora y media ahí y quiere más, de ver una realidad coherente de una información que no es de este mundo y que permite no solamente resolverle el problema a un paciente, sino que las personas que miran una información de esas caen en cuenta en qué medio están viviendo, quién les controla, la inteligencia. Están cayendo en cuenta de que todo lo que está sucediendo en tiempo presente ya sucedió. Están
caen en cuenta que el aspecto espiritual, desde lo que se está analizando, no es como se pensaba. Basta con que analices ese comportamiento en función de la enorme inteligencia de la entidad reptil para dar el paso hacia su lado opuesto. ¿Qué es eso? Si reconoces que la más mínima expresión de lo que es la ira no le pertenece al humano luz, en función de su lado opuesto, vas a experimentar tranquilidad y paz. Por lo tanto, tú eliges. O repites y reincides en ira, o continúas disfrutando de esa paz y esa tranquilidad. Y con ese ejemplo viene el resto. Claro. Si llegaste a un punto en que hubo escasez económica y en este tienes todo resuelto, ¿qué crees? ¿Que vas a volver a llegar a la escasez económica? Nunca. Te vas a sostener allí por tu tranquilidad, por tu bienestar y porque no se manifieste ninguna necesidad a puntos críticos, y más cuando la parte económica define salud mental, salud física, alimentación adecuada, sostenimiento de familia, hijos, exige una enorme responsabilidad y estabilidad sentimental. Y lo que implica, sí, si esa parte económica pasa a ser a un segundo plano, tenlo por seguro que la necesidad en ese sentido ya no se va a presentar, porque es algo que va a pasar a un segundo plano, y esa parte va a ser fluida y es a raíz de tu prioridad espiritual. Acceder a la condición del humano luz original solo es posible desde el análisis de estas entidades, solo es posible desde la enorme inteligencia y solo es posible desde el enorme poder, en función del potencial de su parte antagónica. Hay típicos comportamientos tanto en el uno como en el otro. El comportamiento desde la condición humana y manteniendo la conexión con el humano luz original exige tres aspectos fundamentales: desconexión, desprogramación, y cómo yo voy a sostener el humano luz. Existen parámetros. Ya hemos hablado, tenemos a grandes rasgos qué es lo que implica la desconexión y a partir de qué se consigue la desprogramación. Pero sostener al humano luz, y desde la parte antagónica, el aspecto más importante es el hecho de no pensar. ¿Por qué? Porque si miramos la parte opuesta del hecho de no pensar en la entidad reptil te quiere a ti pensando. Te quiere pensando, te quiere pensando, te quiere pensando. Desde esas condiciones no puedes evaluar el aquí y el ahora, no disfrutas de tu presente, no eres tú. Y tampoco evalúas que como piensas, sientes. Si quieres sostener, si quieres desconectarte y sostener al humano luz desde esa simple condición de pensamiento, debes acceder a la parte opuesta de la entidad reptil. Pero alcanzar el estado de no pensar, que es un estado de muy alto nivel de conciencia o de conocimiento humano, solo es posible desde la evaluación de su parte opuesta. Tienes que evaluar la turbulencia mental extrema. Y evaluar la turbulencia mental extrema es entrar a analizar qué es lo que sientes cuando tú piensas. Y si lo que sientes es desagradable, pues yo no pienso. Porque eso que es desagradable no le pertenece al humano luz, ¿sí o no? Es cierto. Eso es simple. Claro que sí. Eso es simple. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo interno, nosotros no podemos obviar ese detalle. Si la riqueza del conocimiento espiritual en la singularidad del avance es líneas delgadas, y esas líneas delgadas son simples detalles no reconocidos ni evaluados por el ser humano. Fíjate, una mala mirada nada más, lo que puede hacer, un gesto. Sí. Y eso lo ves a cada ratito en la calle, en el centro comercial. Y eso no le pertenece al humano luz. Eso es irracionalidad en su punto mínimo. Claro.
Entonces no podemos nosotros entrar a desconocer eso, o a menos que tú quieras continuar por el sendero y el lineamiento de la entidad reptil. Qué interesante. Mira, Carlos Ruiz, solo basta que una persona le dé por ver una de mis intervenciones, una sola nada más, para que no tenga opción. O se desconecta de las bestias o le toca seguir con ellas. Así nada más. Y todavía, hombre, Carlos, todavía, mira, yo he mirado por ahí los programas en los que presentan abducciones y las personas que dicen ser abducidas se sienten felices porque conectaron con un ser superior. Y no saben el enorme riesgo que puede estar incursionando su experiencia. Claro, todo depende de la intensidad, de los detalles de la experiencia y de la condición de la persona. Porque si la persona está dada en esta línea de tiempo para conectar con esas entidades al punto de hablar con ellas de forma materializada, el acercamiento de esa persona que tiene esa condición a la parte baja de la cuarta dimensión es enorme, está a un pasito de desaparecer de acá. Y puede suceder cuando la persona cumpla los intereses de la entidad que lo contacta. Así es. ¿Y cómo nosotros comprobamos eso? ¿Cómo lo comprobamos? Es que lo vemos aquí. Mira, aquí hay detonantes en función de señales. Y hay señales en función de detonantes. ¿Qué crees que significa que una persona medium, cuando una entidad de esas todopoderosa, con toda su inteligencia y poder, llega y se manifiesta y te saca clavos de tu cuerpo y te los muestra? O agarra como lo que estamos viendo ahorita y lo que está pasando en Cuba con, creo que se llama Jorge. Afila un machete, abre tu cuerpo y luego mete pinzas y saca los tumores y saca lo que tenga que sacar y lo muestra ahí y luego cierra y no pasa nada. Como Pachita. Exactamente como Pachita. Y como ella hay muchas personas. Sí. Mira, la línea delgada entre la tercera dimensión y la cuarta y la parte baja de la cuarta dimensión de esas personas es muy delgada y el poder de esas entidades se manifiesta en ellas. Yo, en aras de avanzar y no quedarme estancado, porque yo no saco nada con entregar una información que no se puede cuestionar, que es comprobable de paso y en un más alto nivel espiritual, nosotros, o yo por lo menos, he entrado en la fase de materialización de los seres. Pero esa fase de materialización, Carlos Ruiz, tiene 3 fases o 3 aspectos. Y la primera es esa que te estoy mencionando por estar directamente muy cerca a la cuarta dimensión, la persona facultada o el medio, que te permite a ti sacarte clavos de tu cabeza, de cualquier parte del cuerpo y mostrártelos. Esa es la primera fase. Esa ya yo la viví. Y la segunda fase es cuando a ti te dicen, mira, a ti te mandaron esto de la cuarta dimensión, te mandó esto, te dan un nombre cualquiera. Y abre tu mano y te entregan un utensilio indígena, por ejemplo, que no existe acá, a menos que estén por ahí en museos. Toma, aquí te lo mandaron, tómalo. O cuando tú observas que están acomodando una jeringa y te van a colocar una inyección y acomodan la jeringa y es como si la tuvieran en la mano, ¿no? Y calibran el aire, lo ajustan y luego llegan y te la colocan y tú sientes que entra la aguja y luego sientes que entra el líquido cuando la medium no tenía ninguna jeringa. Eso es segunda fase de materialización. Ok. Y la tercera fase de materialización tiene que ver ya con esos seres. Cuando tú entiendes esas señales en función de detonantes, el detonante mayor es la materialización de esos seres. ¿Cuándo se consigue? Cuando la expansión
del gen luz a nivel corporal sobrepasa el porcentaje de dominio de la entidad en el aspecto físico. Expansión del gen luz a nivel corporal y expansión del gen luz a nivel cerebral. Y esa expansión es calificada por ti y puedes medir el porcentaje. Cuando alcances el punto en que ya la entidad deba sentirse obligada a la materialización, allí es cuando la serpiente se muerde la cola de verdad. Desde el trabajo personal, desde lo que a mí me toca, nosotros hemos entrado en esa fase. Pero no para mostrarle al mundo, mire, aquí sí es verdad, aquí existen los reptiles, aquí existen los grises. Porque el trabajo es personal. La investigación es de tu parte. El hecho de que avances no depende de William, no depende solo de ti. Sí, claro. Claro. Comprobar las cosas depende de hasta qué punto el grado de exigencia te permite avanzar y con ello acceder al más alto de la conciencia humana. El más alto nivel de la conciencia humana ya tiene que ver con el humano luz y un cerebro desarrollado al punto de salida de la matriz. Ese cerebro para desarrollarse exige transferencia o expansión del gen luz a nivel cerebral. Y para poder conseguir la expansión del gen luz a nivel cerebral es por transferencia de nucleótidos, información también en código que necesita el núcleo de la neurona. Cuando esa información llega allí por transferencia, hay que entender qué es transferencia y por qué transferencia. El vector de transferencia en función de activar el cerebro solo es posible a través del humano luz original y a través de una conexión sexual. Cuando no se tiene la información, la conexión sexual sirve para que las entidades reptiles disfruten y obtengan energía del orgasmo, energía de lo que se produce a nivel plasmático, a nivel celular. Pero si lo miramos desde la parte del humano luz original, es en función de activar cerebro. La activación del cerebro solo es posible si hay expansión del núcleo de la neurona. Y la expansión del núcleo de la neurona es posible si al núcleo le llega la información que existe en código en el esperma transferido por el vector luz. En este caso es el humano luz quien opera en el momento de la conexión sexual. Pero debes sostener al humano luz. Debes trabajar en la expansión del gen luz a nivel corporal y debes trabajar en la expansión del gen luz a nivel cerebral. Eso que dicen que se activa que la kundalini, que la activación del cerebro, eso sí es cierto. Eso mismo tú lo puedes conseguir desde el lado reptil. Igual con lo del asunto del claustro también, que es ese líquido que va subiendo una vez al mes y se deposita en el cerebro, que nace de hecho en el hueso sacro. Que dígame si me equivoco, pero el hueso sacro, por ejemplo, es un hueso que viene del nombre sacro de sagrado, y que era un hueso que se le daba antes a los dioses en sacrificio, porque era desde ahí donde nacía ese claustro. Sí, pero ese líquido en sí es para desarrollar el condartiguador. Ah, ok. En vez de subir, baja y se crea una cola. La cola de los dioses. Sí. Esa es la cola de los dioses. Lo que se transfiere, lo que sube por la columna, lo que necesita la neurona, el núcleo de la neurona, es una información que existe en código luz. ¿Y en dónde está esa información? En el esperma, en el gen luz del esperma. Porque el esperma es una célula, el espermatozoide es una célula. Sí, claro. Que tiene composición 98% genética reptil para hacer lo que tú eres allí y 2% gen luz. Pues la transferencia de esa parte luz de ese esperma es lo que necesita la neurona en función de la expansión. ¿Por qué? Por lo que representa el cerebro en el humano. El entretejido universal de nuestro cerebro indica el entretejido universal de los mundos de tercera dimensión, de los universos de tercera dimensión.
y ves el entretejido de las neuronas y ves al universo y la similitud es enorme. Sí, 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 sí. Y esa similitud, esa grandeza existe en nosotros de manera muy pequeñita en nuestro cerebro. Pues lo inmensamente grande está contenido en lo inmensamente pequeño. Y lo que necesita el núcleo de la neurona es la información de lo que tú eres en el esperma. Esa información va al núcleo y se expande. No, pues a mí ya me cargó el payaso porque yo tengo, yo ya me hice la vasectomía, entonces. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque no es fisiológico. Ah, ok, ok, Eso no es ok. fisiológico. Es Lo energético. que sí es fisiológico es el orgasmo. Ah, ok. Porque el orgasmo es La manifestación. es el punto singular de conexión o bien del humano luz o bien del reptil. Ok, ¿Ya? ok. El reptil, en el caso del reptil es para hacer su trabajo en función del activar el cerebro, pero de la inteligencia de la entidad reptil, porque también te lo puede activar si tú lo quieres. Ujú. Y en función de activar el cerebro, desde lo que implica transferencia de nucleótidos, pues sostienes al humano luz, tienes la información de cómo activar el cerebro, haces el trabajo sexual con tu pareja, ambas tienen que estar en una misma sintonía y conseguir la expansión del gen, la expansión de la neurona luz por transferencia de nucleótidos es algo que tú puedes medir, que puedes observar, que puedes calificar. Y lo mismo la expansión del gen luz a nivel corporal. La expansión del gen luz a nivel corporal, inflamación. Fíjate la sinergia que hay y el contraste de los opuestos. Sí, sí, Ah, es como una armonía, obviamente de dualidad, una armonía ajá, muy, muy curiosa, ajá. doctor, Muy porque oculta, no lo pensaría. muy oculta. Pero Sí, cuando empiezas a experimentar las cosas por ti mismo y entrar a comprobarla, sí, se sí, abre sí. un abanico de enormes posibilidades y de ahí no vas a salir ya, porque vas a querer más y más y más y más y más y Sí, más y más. sí, sí. De hecho, yo quiero decirle a la gente que cuando yo empecé a ver tus videos hace escasos 2 meses, Ujú, tienes videos desde hace 8, 10, 12 años así es. y los he visto, no todos, porque son muchos, pero en todos hay un patrón muy curioso. A mí me encanta la manera, y aquí voy a desviar un poquito el tema para entrar en esa temática que me fascina. Es la manera en la que tú manejas el estado de hipnosis del paciente desde, desde las primeras palabras hasta lo último. Y hay una pregunta que quiero, que no la tengo apuntada, pero que me parece muy curiosa. No ¿Por lo tengo qué? apuntado, dice. Sí, sí, no la tengo apuntada porque en realidad te la quería hacer, pero yo no la hago, pero quiero hacerla. Cuando llega la persona y tú pides hablar con ese ser reptil, digamos, la persona cambia completamente Ujú, de su forma. voz. Increíble. Dos preguntas puntuales. Uno, ¿se podría categorizar eso como una posesión en vez de una hipnosis? Y la otra pregunta es, ¿por qué ellos te contestan en el sentido de tú les haces preguntas, cuántos implantes tiene, desde hace cuánto está así, cuál es el plan, y ellos te contestan, por ejemplo, y lo digo desde el punto de vista muy humano, si yo sé que tú vas a llegar a echarme a perder el plan, yo te miento o simplemente sí, son hostiles, pero me comportaría todavía más hostil, porque sí he visto varios casos en los que has Ujú, estado, en los ujú. que los bichos se enojan, y es cierto, pero te contestan con sinceridad. Digo yo, ¿por qué le contestan? Y yo me quedé como, si yo fuera ese bicho, yo me enojo. Digo, no, que lo va a estar diciendo nada, ¿cuántos implantes? No, averígüelo usted. Si tienes razón, esa pregunta más de uno la ha hecho, ¿no? Sí. Y hasta dicen que es como algo mm, teatral, como hay como si fuera un guión ahí, ¿no? Yo, no, eso es un guión que hay. Un guión. No es un guión, es simplemente la condición, es condición humana.
A ver, es bastante interesante tu pregunta y la verdad sí, muchos se la hacen. Y no creas, yo esa pregunta yo me la he hecho y yo he comprobado, yo me he comprobado a mí mismo mi condición. ¿Cómo lo hago? Mm, Ponle que mis asistentes, pues ya yo la conozco, ya están, ellas tienen un trabajo realizado interno, ellas están desconectadas, tienen una base en la vida de programación y expansión del gen luz a nivel corporal y cerebral. La más importante es en la actualidad, pues es Carito, Ujú. Liz, Sí, está Estefanía de Chile, este, Fernanda, que está en San Luis Potosí. Tienen ellas su trabajo, pero son y otras asistentes y bastante interesantes que han pasado por mi trabajo, por mis intervenciones. sí, señor. Pero han habido personas que no han sido mis asistentes, responden a la hipnosis y la información es al más alto nivel espiritual cuando esa persona ni la más remota idea sabe lo que es un reptil. Exacto. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de la posibilidad que tengo para entrar a evaluar mi condición, a evaluar el conocimiento de la chica y el conocimiento de la entidad, hasta qué punto el nivel de la entidad es acorde al potencial que tiene en cuarta dimensión. Y créeme, yo he subido ahí videos y lo he subido para que la gente detecte esos detalles en intervenciones directas que son óptimas, son de lujo. Sí. ¿Por qué tienen que responder? Porque no es William, es el humano luz de William. Es el rango de vibración a nivel fisiológico detectado por esas entidades. Cuando nosotros hablamos del rango de vibración de la materia, tenemos que hablar de dimensiones y tenemos que hablar necesariamente de un estado emocional acorde a ese rango de vibración. O sea, la energía en sí, en la manifestación de la materia, define rangos de vibración y diferentes estados. Y esos diferentes estados determinan dimensiones. Dimensión es una medida de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia. Eso es una dimensión. Eso es lo que es dimensión. Y lo que sigue ahí, agrégale todo lo que quieras. Ujú. Pero es una medida de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia. Y si queremos entender eso, tenemos que entender los diferentes estados en los que se manifiesta la energía en mundos tridimensionales. La energía en el universo se manifiesta de dos formas que certeras. Materia, luz, luz, materia. Materia, luz, cuarta dimensión, hacia abajo. Luz, materia, quinta dimensión, hacia arriba. ¿Qué define eso? El rango de vibración de la materia. Hay un peso. La energía no puede existir sin el auxilio de la materia. Por lo tanto, hay un peso medible. Sí. ¿Ya? La diferencia entre la quinta dimensión de la energía en la quinta dimensión y la diferencia de la energía en la cuarta dimensión es prácticamente su manifestación en los distintos estados de existencia de la materia. Entonces tenemos que evaluar estados sólidos, estados líquidos, estados gaseosos, estados protoplasmáticos y el quinto estado de la materia, que es la quinta dimensión hacia arriba, que es la estructura energética de esos estados, es ya la estructura atómica y subatómica. ¿Ya? Es muy importante entender ese punto eh, para poder nosotros evaluar eh, lo que nos toca, para poder evaluar todo un conocimiento, para poder evaluar hasta qué punto eh, lo que nosotros investiguemos como información nos va a representar altos niveles de la conciencia humana. Desde lo que me ha tocado, para que esas entidades puedan entrar a responder Ujú. como lo hacen, ellas se enfrentan no solamente a la condición del aspecto físico, William, sino a Excelión. Y no solamente se enfrentan a Excelión y al aspecto físico, William, sino a los fundamentos. Para poder entender el poder de esas entidades,
Yo tuve que conocerlas. Uno, el hecho de poder conocerlas, de entrar a conocerlas, me permite a mí evaluar hasta qué punto ellas me pueden engañar o no. Hasta qué punto ellas pueden usurpar la condición humano-luz original o no. Y Por ellos eso, huelen eso. sí, por eso es que es muy importante la clave sutil. Sí. Porque la inteligencia de ellos se mide desde el aspecto que tú no puedas identificar ni puedas detectar. Ese es el éxito de ellas. De hecho, es tan así, Carlos, que las entidades están alrededor de las personas y no las pueden ver. Porque existen en una dimensión que nosotros no podemos acceder. Y la sinergia indica esa condición a nivel personal en función de que no puedan engañar, tienen que responder. Y si te fijas, dentro del análisis que implica tu pregunta, ves otras intervenciones en alguien que no tiene ni la más remota idea que existen las entidades estas y hace hipnosis, y te vas a dar cuenta de la diferencia enorme que existe cuando de repente en una de esas intervenciones, una de esas bestias le da por identificarse en alguien que ni siquiera las conoce. Aún conociéndolas, aún con cierta información, una entidad de esas llega y se mete en una persona bajo hipnosis y esa entidad hace fiesta con esa persona. Eso lo vemos. Óptimas, son de lujo. Sí. ¿Por qué tienen que responder? Porque no es William, es el humano luz de William. Es el rango de vibración a nivel fisiológico detectado por esas entidades. Cuando nosotros hablamos del rango de vibración de la materia, tenemos que hablar de dimensiones y tenemos que hablar necesariamente de un estado emocional acorde a ese rango de vibración. O sea, la energía en sí, en la manifestación de la materia, define rangos de vibración y diferentes estados. Y esos diferentes estados determinan dimensiones. Dimensión es una medida de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia. Eso es una dimensión. Eso es lo que es dimensión. Y lo que sigue ahí, agrégale todo lo que quieras. Pero es una medida de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia. Y si queremos entender eso, tenemos que entender los diferentes estados en los que se manifiesta la energía en mundos tridimensionales. La energía en el universo se manifiesta de dos formas que certeras: materia, luz, luz, materia. Materia, luz, cuarta dimensión, hacia abajo. Luz, materia, quinta dimensión, hacia arriba. ¿Qué define eso? El rango de vibración de la materia. Hay un peso. La energía no puede existir sin el auxilio de la materia. Por lo tanto, hay un peso medible. Sí. ¿Ya? La diferencia entre la quinta dimensión de la energía en la quinta dimensión y la diferencia de la energía en la cuarta dimensión es prácticamente su manifestación en los distintos estados de existencia de la materia. Entonces tenemos que evaluar estados sólidos, estados líquidos, estados gaseosos, estados protoplasmáticos y el quinto estado de la materia, que es la quinta dimensión hacia arriba, que es la estructura energética de esos estados, es ya la estructura atómica y subatómica. ¿Ya? Es muy importante entender ese punto para poder nosotros evaluar lo que nos toca, para poder evaluar todo un conocimiento, para poder evaluar hasta qué punto lo que nosotros investiguemos como información nos va a representar altos niveles de la conciencia humana. Desde lo que me ha tocado, para que esas entidades puedan entrar a responder
Ujú. ¿Cómo lo hacen? Ellas se enfrentan no solamente a la condición del aspecto físico, William, sino a Excelión. Y no solamente se enfrentan a Excelión y al aspecto físico, William, sino a los fundamentos. Para poder entender el poder de esas entidades, yo tuve que conocerlas. Uno, el hecho de poder conocerlas, de entrar a conocerlas, me permite a mí evaluar hasta qué punto ellas me pueden engañar o no. Hasta qué punto ellas pueden usurpar la condición humano-luz original o no. Y Por ellos eso, huelen eso. sí, por eso es que es muy importante la clave sutil, Sí. porque la inteligencia de ellos se mide desde el aspecto que tú no puedas identificar ni puedas detectar. Ese es el éxito de ellas. De hecho, es tan así, Carlos, Ujú. que las entidades están alrededor de las personas y no las pueden ver, porque existen en una dimensión que nosotros no podemos acceder. Y la sinergia indica esa condición a nivel personal en función de que no puedan engañar, tienen que responder. Y si te fijas, dentro del análisis que implica tu pregunta, ves otras intervenciones en alguien que no tiene ni la más remota idea que existen las entidades estas y hace hipnosis y te vas a dar cuenta de la diferencia enorme que existe cuando de repente en una de esas intervenciones, una de esas bestias le da por identificarse en alguien que ni siquiera las conoce. Aún conociéndolas, aún con cierta información, una entidad de esas llega y se mete en una persona bajo hipnosis y esa entidad hace fiesta con esa persona. Eso lo vemos cada rato en lo que suben, en lo que vemos, en lo que está subido ahí en la red. Para responderte la pregunta con respecto a si es posesión o no, debes saber lo siguiente. Cuando una persona es poseída por una entidad, la entidad asume el control de su cuerpo. Ok. Cuando una persona responde a la inducción bajo hipnosis y esa entidad se manifiesta, no puede asumir el control de su cuerpo porque yo lo tengo. En una posesión, la entidad puede hacer fiesta con la persona, la puede revolcar, puede maltratarla, la puede incluso hasta matar. Puede exacerbar protoplasma por la boca, voltea las manos, voltea los ojos, hace gemidos, hace gritos, eso es tétrico. Las posesiones extremas son tétricas, son diabólicas. Sí. Pero ese mismo ser que se manifiesta en esa misma persona bajo el control de hipnosis no puede hacer lo mismo, porque el control del aspecto físico yo lo tengo. ¿Y por qué responde esa persona al control del aspecto físico? Porque yo estoy transmitiendo mi condición de mi aspecto físico en ella. En otras palabras, Okay. el estado de relajación total, con plena lucidez de lo que puede suceder en la cuarta dimensión, es directamente proporcional a mi estado físico. Yo tengo que transmitirlo. Y mi estado físico es directamente proporcional, no a la condición de la entidad. Debe ser directamente proporcional a la condición del humano luz original. ¿Por qué? Porque es su parte opuesta. Y la entidad no puede entrar a luchar con alguien que es superior. No puede. Es cierto. Sí. Y se ve ahí, se ve palpable. Sí. Sí, sí, sí. En mi canal hay evidencias fuertes. Una reciente fue la de un ingeniero de Bogotá. Estaba con su esposa, llegó la hora de la intervención de la esposa, pero el ingeniero dijo que no, que se la hiciera él, porque ya la intervención estaba pagada y él la necesitaba. Ok. Y la he visto
videos, tenía conocimiento de lo que se iba a hacer o qué es lo que se busca cuando se ordena una intervención. Tenía conocimiento de los parámetros para sostener al humano luz. Tenía conocimiento a partir de qué se consigue la desprogramación. Su esposo no. Ah, Yo le hice las preguntas a él y él no las respondió, Carlos. Y me tocó pues que hacerle la advertencia. Y te vas a exponer. Con estas bestias no se juega. Tú exactamente. les perteneces, te guste o no. Sí. Actúan en ti hasta lo más, hasta lo más, hasta lo irracional, visto desde lo más mínimo, y no puedes evaluarlo, no te das cuenta. Entonces me dice, no, ya la intervención está pagada, hágamela, yo necesito que usted me la haga. Yo, bueno, sin problema, estás advertido. Yo no sé si alcanzaste a ver esa intervención, pero ahí está subida. Y Pero quiero verla. en la mitad, el dragón lo toma de las manos, de las muñecas. Y el tipo empieza a pedir ayuda y a gritar. Yo lo dejé. La persona empezó a gritar ahí. En ese caso sí es una posesión. No, si lo hubiera tomado, no, hombre. Hubiera sido peor. No, hubiera sido peor. Sí, sí, sí. Hubiera sido peor. No, ok. No lo tomó, ¿sabes por qué? Porque el dragón ya estaba identificado, ya yo tenía a Carolina ahí en hipnosis, ya yo había establecido la conexión, el dragón ya había dado su nombre y todo, Sí. pero el dragón lo tomó de las muñecas aquí así. De lo que pudo, digamos, fue así como lo mínimo. Como lo mínimo nada más. Ok. Nada más. Y él pedía ayuda, ayúdame. Y hasta con malas palabras ahí. Yo lo dejé, créeme, lo dejé como por un minuto, algo así, a ver qué iba a hacer. Ajá. Después yo resolví, le dije a Carolina, le dije, dile al dragón que lo suelte. y el dragón, el, el dragón lo suelta. El dragón lo suelta y entonces pues ya la persona descansa. Yo termino, mira, Carlos, yo te cuento esto. Hay muchas historias y yo me dedicara a narrar historias de todo lo que sale ahí, no, hombre. Ahí salen, impresionantes son. Sí. Sí. Y bueno, yo termino, resuelvo, lo desconecto y todas esas cosas y termino la intervención. Mira, a los 15 días, él mismo me llama y me pide ayuda. Me dice, William, ayúdeme. Perdí a mi mujer, perdí la casa, Opa. perdí el carro, me cerraron las cuentas del banco, tengo muchas deudas y estoy viviendo en donde un amigo y no sé qué hacer. Yo le dije, estabas advertido, con estas bestias no se juega. Yo con muchísimo gusto te ayudo. Haz la solicitud, entras en la agenda, Sí. haces el análisis de las intervenciones, tienes claro qué es lo que buscas, entiendes qué es la desconexión, vas a tener claro qué implica la desprogramación y cómo vas a sostener la parte antagónica de las bestias esa, porque ya sé que tiene más bestias ahí detrás. Terminó la llamada, yo no volví a saber más de él. Pero es delicado, es muy fuerte. La manifestación de esas entidades en calidad de una persona que responde bajo hipnosis, el control yo lo tengo. El control lo tendrías tú. Ahí no hay posesión, hay manifestación de la entidad. Y tiene que responder en la medida de tu condición. El nivel de respuesta es acorde o es directamente proporcional a tus fundamentos. Y tus fundamentos surgen en la medida en que tú accedas a la inteligencia de esas entidades. ¿Y cómo accedemos a la inteligencia de esas entidades? Pues hombre, Carlos, tenemos religiones y lo que hay detrás. Tenemos ángeles, arcángeles, serafines, tenemos iluminados, tenemos historia, protohistoria, libros, tenemos medium, escuelas esotéricas, filosofías, tenemos iluminados, Gnosticismo. tenemos corrientes esotéricas, tenemos canalizadores. ¿Quieres acceder a la inteligencia de esas entidades, de esas bestias? Pues ahí tienes todo un panorama. Entonces, dígame una cosa, doctor. Nosotros, digamos que, no sé si necesitamos es la palabra correcta,
necesitamos entrar en ese conocimiento para entender, pero como digo anteriormente, no sumergirse en eso, no meterse de lleno, sino que conocer qué es cada una de las cosas que acabas de nombrar. Generalmente todas las personas, incluyéndote, incluyéndome, porque ¿qué crees? ¿Que yo no pasé por tu búsqueda? Sí, claro. Yo pasé por las personas que entrevistas, por... una vez fui yo a una reunión de ayahuasca para mirar cómo era eso. Sí. No tomé, pero a mí me llevó un amigo y me presencié todo ese show. Ya yo conocía los rituales espiritistas que eran más o menos parecidos a los de la ayahuasca y con invocaciones y alguien ahí con una vestimenta y bueno, todo un ritual eso. Pasé por el gnosticismo, pasé por los rosacruces, pasé por el espiritismo. El espiritismo marcó una diferencia, un antes y un después. Me conozco todo eso de la A a la Z completita, todas las corrientes espiritistas. Sí. Pasé por los canalizadores, por los iluminados. No, toda una escuela. Cuando uno incursiona en esta búsqueda, pasa por todas esas circunstancias. El problema es que continúes. El problema es que no te estanques. El problema es que avances. El problema es que definas un lineamiento en pos de criterios absolutamente propios. Tú no puedes depender de nadie, ni de William, ni de nadie. Solo del humano luz. Pero el hecho de depender del humano luz depende de tu propia exigencia. De manera que el humano luz espera hasta dónde es que tú vas a llegar dentro de tu propia investigación. ¿Cómo es que vas a avanzar? ¿Qué es lo que vas a comprobar? ¿Qué es lo que vas a desechar? ¿Por dónde es que vas a seguir? ¿Cómo es que vas a descubrir esas líneas delgadas por el cual debes saltar, que implican claves y información singular en función de el enorme potencial que solo es posible a través del poder de esas entidades? Eso es así, no es de otra forma. ¿Para qué existen? Justamente para llegar a ese punto de análisis. ¿Para qué existen? Para que el humano entienda que son los únicos que pueden formarnos como nuevos humanos luz si nosotros aprendemos de ellos. Tan eso es así, Carlos, que ese aprendizaje define el hecho de todo lo que vemos aquí en este planeta Tierra en nosotros. Ese aprendizaje implica modular el ADN en sistemas tridimensionales al porcentaje de 2% en función de la inteligencia de la entidad reptil. Pero para nosotros llegar a mundos tridimensionales con el ensamblaje de 2% gen luz ensamblado, se requirió haber pasado por aspectos físicos en otros planetas, en otros sistemas, con altos porcentajes gen luz ensamblado, que supera 2.5, 3, 3.8, 3.5. ¿Por qué eso es así? Porque el ADN luz debe ser modulado en función de lo que le implica a estas entidades. Si para nosotros, que lo portamos, significa el pasaporte interdimensional y llegar a la quinta dimensión, para las entidades les significa la posibilidad de descifrarlo en pos de alcanzar la quinta dimensión. Solo que ellas están diseñadas para no cruzar la línea. Hay reglas. Sí, para no cruzar la línea. Y tras de ese proyecto hay un ser. Y es Enderor. Eso es lo que te iba a preguntar. Hay un ser. Enderor. Exactamente, en cuanto a jerarquías y todo esto. No, las jerarquías solo existen en la cuarta dimensión para abajo. Ok.
cuando escuches a alguien hablar de jerarquías, no, este está en la cuarta dimensión y está gozando de lo lindo de la parte alta de la cuarta dimensión con las jerarquías allá. Ok. Jerarquías no existen de la quinta dimensión hacia arriba. Ahí no existe jerarquías. Si William Criado, si Carlos Ruiz llega a la quinta dimensión porque desencarne y sostuvo al humano luz, hay una diferencia muy enorme. Si nosotros llegamos a la quinta dimensión por fusión o expansión del gen luz, la activación del cerebro al punto de salida alcanza el nivel de la dimensión humano luz original. Es decir, nosotros no llegaríamos a la quinta. Llegaríamos a la dimensión del humano luz original, que es el que va a sustentar la fusión o la expansión. Si nosotros llegamos a la quinta dimensión por sostenimiento del humano luz y desencarnamos, el humano luz se encarga de trasladar el aspecto físico a la quinta dimensión. Se produce el salto cuántico de tercera a quinta. La entidad reptiliana nos pierde. En la quinta dimensión, alcanzas la eternidad, alcanzas toda una sabiduría, alcanzas la felicidad, o sea, eso es incomparable. Sí. Pero tu trabajo debe continuar, no se queda ahí. Y una vez que llega Carlos Ruiz a la quinta dimensión, sabiendo de dónde llegó, ¿cree que Carlos Ruiz volvería a infiernos como este? Ni más. No. No, tú no vuelves, Carlos. Ni nombre. Tú no vuelves. Porque tienes plena y absoluta conciencia de lo que es vivir en un infierno como este. Del sufrimiento extremo, de lo que sucede en las guerras, de lo que sucede a nivel sentimental, cuando pisotean eso que es bonito. Cuando se le hace daño, un enorme daño a los niños, en las violaciones, en las necesidades de hambre, en las guerras. Mira lo que vemos en Gaza, lo que vemos en Rusia, en Ucrania. Sí. Pero sobre todo en Gaza, eso es brutal. Eso es inhumano, eso es, no sé qué término utilizar. Niños corriendo en medio de desgracias. Llegas a la quinta dimensión con toda esa información y con todo lo que implica el aprendizaje de estas bestias, ¿tú crees que vas a volver? No. Ahí te quedas disfrutando de lo que te faltó disfrutar aquí. Ahora, doctor, dígame una cosa, porque yo he escuchado también en las varias sesiones en las que he visto, que hay seres que vienen cuando les preguntas, por ejemplo, a seres de luz, ¿de qué dimensión vienen? Y dimensión 27, dimensión 40 y algo, dimensión 35. ¿A qué se refiere eso? Es apenas para nosotros identificar un rol específico de nuestra parte. Si lo queremos de pronto etiquetar, miremos lo que implica el tarot o la cábala, ¿no? Y si evaluamos esa información del tarot y de la cábala en el humano luz original Excelión de la 11ª dimensión, vemos que la carta del tarot de 11 es persuasión. ¿Y qué es lo que yo hago? Hay un proceso de persuasión en las personas en función de que se entienda en qué mundo está viviendo. De que se entienda para qué son los puntos que pretende resolver. De que se entienda por qué la persona tiene que sufrir y pasar necesidades al punto crítico. Una persuasión desde una realidad totalmente ineludible que define una información que no se puede cuestionar porque existe esa información en el ADN de la persona, cuyo acceso es a través del subconsciente y eso está en el cerebro. Los humanos luz de la 21ª dimensión, que llegan en función de modificar las subpartículas y transferir un humano una bestia de esas de cuarta dimensión a quinta si resiste el cambio biomolecular. Pues el rol de los humanos de la 21ª dimensión es ese, proceder a la reestructuración biomolecular en función de pasar a la quinta dimensión a entidades de la cuarta. Un dragón
todopoderoso que resiste el cambio de dimensión, a la quinta pasa a ser un dragoncito chiquito, como una especie ahí de una especie de, ¿cómo se llama eso? Es una información genética ahí reservada. Y ese dragón pasó a la quinta dimensión, pero el dragón es feliz. Está ahí como información genética de reserva, como un banco genético, pues, de información genética. Y lo resistió y pasó. Y los seres de la 21ª dimensión tienen ese rol a raíz de el 3. Y si tú analizas el 3 desde el punto de vista religioso, pues necesariamente tenemos que hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Sí. Y esa misma visión la tienen desde el punto de vista esotérico. ¿Y qué somos nosotros? Una triada. Aspecto físico, tu mejor versión, que es el humano luz, y la copia, que es la que tienen en la 4ª dimensión. No existen más cuerpos. Ese cuento de los 7 cuerpos y eso es cuento chino. Pero son 3 cuerpos nada más. Ok, qué interesante. Y tu mejor versión, que es el humano luz, el ser luz, que espera qué es lo que estás haciendo en el objetivo de formación como nuevo humano luz para él actuar y sacarte. Pues ese trabajo y esa visión solo va a depender de ti. Digamos que nosotros, el aspecto físico sería la peor versión. La versión intermedia sería la copia que está en la 4ª dimensión y que es controlada por estas entidades. La necesitan por resonancia. Lo que le sucede a una partícula sucede en la otra, de manera que ellos tienen controlado al aspecto físico William criado en la 4ª dimensión, le colocan una cantidad de implantes y eso va a repercutir en la parte física. Garantizan prácticamente el control y de paso van más allá y lo que tienen colocado allá en la 4ª dimensión lo colocan en el aspecto físico. Y ya valió William. Si no se espabila, sí, y entiende la enorme inteligencia de esas entidades en sus típicos comportamientos, William seguirá siendo víctima de esas entidades, sí o sí. Todas las personas que desencarnan en este planeta caen en manos de esas bestias, sin excepción, a menos que tú tengas conexión humano-luz original, nada más. Entonces es así de categórico. Híjole, qué interesante es. Entonces, los 3 y la copia, que es prácticamente, la copia es muy sumisa. La copia no tiene posibilidad de nada. Nosotros tenemos por lo menos la posibilidad de discernimiento y poder elegir. Y terminas formándote. Sí. Formándote. Ese es el verdadero objetivo, la verdadera razón de la existencia de los mundos tridimensionales y la verdadera razón de la existencia de humanos 3D. Y eso es labor de Enderor. Enderor es un humano de la 36ª dimensión. Si miras el 36 y lo sumas, te da 9. Y si ves el 9, es un humano, un ser todopoderoso sosteniendo mundos. Wow. Eso es lo que significa el 9. Como para darle un rol y una categorización a los humanos luz. Ajá. Y bueno, están ellos en su... No significa que un humano luz que alcance la 5ª dimensión siga su desarrollo de su cerebro, su activación de su cerebro y alcance el nivel multidimensional y pueda acceder a cualquier dimensión. Pero un humano luz original existiendo en 5ª dimensión accede a cualquier dimensión sin problema. Bueno, eso es una buena, no tenía pensado preguntarlo, pero sí. Entonces, si estoy en 5ª, ¿puedo bien pasearme por las demás? Y subir. Si continúas en la intención de activar tu cerebro, como Carlos Ruiz, porque tu humano luz te traslada y el humano luz, si es de las 20 dimensiones, él alcanza su o sea, él tiene la condición multidimensional
te traslada a la quinta dimensión, él seguirá siendo tu tutor en función de seguir activando tu cerebro y alcanzar la misma condición multidimensional del humano luz. Eso hay que entenderlo también, porque muchos dicen, no, es que somos seres multidimensionales, no, es que somos seres luz. Sí, somos seres luz, porque si nosotros llegamos a la parte alta de la cuarta dimensión, llegamos como seres luz. Y si nosotros sacamos una fotografía Kirlian del aspecto físico, vemos el aura con una cantidad de irradiación. Sí. Y si nosotros si esa fotografía o si existen equipos capaces de medir la expansión de ese núcleo gen luz a nivel corporal, con más razón todavía el trabajo debe ser consolidado y más cuando un aparato de esos que yo creo que sí existen. Yo creo que vamos a llegar al punto de aparatos que puedan ya registrar entidades. Vamos hacia allá, ¿no? La inteligencia artificial es la inteligencia de la entidad reptil. La IA es el producto de la enorme inteligencia de la entidad reptil. ¿Cómo se definió? A través de algoritmos. ¿Quién aportó esos algoritmos? El humano a través de su comportamiento, a través de lo que le gusta, a través de sus necesidades. Y sacaron un ser más inteligente que él. Y no se da cuenta que salió de su propio comportamiento y sus propias locuras mentales. Entonces, mira para dónde vamos. Sí. Inteligencia artificial. Tecnologías para suministrar energía renovable. Ya no se va a depender de... Y viene la energía nuclear doméstica. Fusión fría. Lámparas que duran toda una eternidad. Eso existía en la época Atlante. Viene la robótica. La robótica es obligatoria para el incremento del Producto Interno Bruto. De manera que todos los trabajadores en todas las áreas van a ser reemplazados. Es cierto. Y todas las personas van a recibir un salario, nada más. Y viene las criptomonedas, sí o sí. El cambio de la parte económica viene a pasos agigantados y el dinero fiduciario lo vas a mantener allá en el banco, pero la circulación va a ser a través de criptomonedas. Eso se está definiendo en este momento. Claro. Y la tecnología que define la era digital está basada en los blockchain. Ya la era del internet está quedando rezagada. Sí. De hecho, existe la teoría del Internet muerto. Hice un video hace unos cuantos meses sobre el asunto. Sí. Incluso ahorita que ya empieza a tomar más auge lo que es la computación cuántica. Ajá, exactamente. Hace poco Microsoft sacó un chip que produce un nuevo estado de la materia y es un chip cuántico. Parece que ya fue superado por los chinos. No, esto es una locura, la verdad. Sí. Vamos derechito hacia la cuarta dimensión. El que no espabila va a terminar va a terminar montado en una nave allá. Vamos para el cielo. El que no espabila. Tenlo por seguro, eso va a ser así. Ahora, ¿por qué la materialización? ¿Por qué la materialización de mi parte de esas entidades? Entramos en esa fase. Sí. O son ellos o somos nosotros. Cuando ellos logren el proceso de materialización y el contacto masivo de manera directa, ya valimos, a excepción de quienes los conocen. Pero si nosotros logramos obligatoriamente la materialización de esos dioses, ya valieron. O somos nosotros o somos ellos. Y eso es lo que tú has estado haciendo durante... Entramos en esa fase. Primero se sustenta la información al punto de que no se puede cuestionar. Porque surge de tu ADN y a través de tu subconsciente. Ok. A raíz de los problemas cotidianos de los seres humanos, se logra identificar quién está detrás del origen de todas esas adversidades y de todas las locuras que suceden aquí en este planeta. Ya sabemos cuál es el propósito de esas entidades y ya sabemos cuál es el propósito de nosotros. Entramos en un punto de quiebre en función de la materialización de esos seres. Te dije antes que habían señales en función de detonantes y de detonantes en función de señales. Sí. Yo entré en la fase de detonantes en función de señales.
Las señales en función de detonantes es de la línea reptil hacia abajo. Y la fase de detonantes en función de señales es de la línea opuesta. ¿Qué crees que implicaría la materialización de esos seres para el ser humano que pueda observar esa realidad? Y que esa entidad cualquiera tenga que responder a preguntas de William, en función del trabajo personal de William. Porque el trabajo personal es tuyo. Es tu responsabilidad, es lo que te toca. Es tu decisión. O te estancas o avanzas. Entonces hay que espabilar. Sí. Porque ¿cómo nosotros vamos a desconocer la realidad de estas bestias? Si cada rato lo estamos viendo en el espacio, se incrementan más, ya hay mejores filmaciones. Claro. Se atreven a contactar con humanos y a mostrarse. Voy a mencionar a Juanito. Juanito está metido en un lío. Juanito Juan. Ajá. ¿En serio? Y así públicamente se lo digo y ojalá vea él esto. Porque lo conectaron bestias y él está corriendo peligro. Nada más. Y él cree que son dioses. Sí. No, eso no es así. Yo le he escrito a Juanito, vamos a hacer una intervención pública bajo hipnosis y vamos a ver quiénes son esos seres. No, dice que no. Pero está metiendo en una zona de confort derechito allá a la parte alta de la cuarta dimensión. Va para la cuarta ahí al bueno, mitad, Sergio, pues el conversatorio podría seguir. Espero que toda esta información, que es vasta, es enorme, pero está toda ahí en mis intervenciones. Sí. Todo esto es materia de curso. Estamos ya 22 días, 28 días del curso de España. Ya los cupos se están llenando también los cupos de Chile, de Colombia, de Perú. Y los de acá, pues no, ya ni se publicitan, se llenan solos. Imagínate. Sí. No me crean. Mi información que muestro para que las personas las comprueben puede que contraste con mucho de lo que dicen personas, pero es válido lo que dicen las otras personas. Hay que reconocer la enorme inteligencia de esas entidades en función de cómo muy sutilmente se tergiversa una realidad que debe ser comprobable por cada persona. Así es. Pero debo hacer una advertencia. Si el ser humano no reconoce el enorme poder y la inteligencia de esos seres en función del enorme potencial del humano luz original, no entenderá su estancia en mundos como este. Es casi que obligatorio. Sí o sí. Fuerte. O el humano se desconecta de las bestias o sigue con ellas desempeñando roles distintos. Impresionante. Así es, así de simple. Así de fuerte es. Yo te agradezco muchísimo, Carlos. Cuando quieras otro conversatorio, con muchísimo gusto, simplemente me avisas. Tengo 2 entrevistas más, vamos a realizarlas. Claro. No solía dar entrevistas, porque es un tema bastante delicado. Polémico. Es un tema polémico. Sí. Pero, ¿por qué estoy accediendo? Porque la responsabilidad es individual. William no es maestro ni guía de nadie. La responsabilidad individual define muchísimos aspectos y es de aspectos espirituales y es de una enorme responsabilidad. Sí, así es. Pero las personas que incursionan en búsqueda, en búsqueda, así sea por donde sea, tienen una enorme ventaja. Tarde o temprano encontrarán su sendero, accederán a la verdad y entenderán su enorme potencial desde sus propios criterios. Entenderán para qué existen en mundos como este. Entenderán cómo formarse como nuevos humanos luz y quienes están realmente detrás de esa formación. Solo que esas bestias no lo saben. Me encanta cerrar con ese mensaje tan alentador, porque sí. Bueno, y para todos los que estuvieron por acá, en serio,
doctor, muchísimas gracias de todo corazón, en serio. Y espero que obviamente lo podamos repetir más adelante porque hay Sí, muchísima información, quedaron muchas preguntas ahí en la palestra. sí, claro que sí. eh, y obviamente estos micrófonos son tuyos, esta casa es tuya, así que Gracias. cuando tú quieras, estás más que bienvenido por acá. Oye, gracias, Y, muy amable. y para todos los que estuvieron por acá también, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Perfecto. Hasta la próxima. Ok.